Buenas tardes, ¿cómo les va? Les pregunto, ¿ustedes no vienen acá adelante porque hace mucho frío por el aire acondicionado? ¿Sí? Esta separación que hay así parece, parece tan distante. Bueno, siempre se dice lo mismo y siempre se hace lo contrario. Eh, Uno no pretende dar esta charla como un monólogo, sino más bien debería ser una discusión y poder intercambiar conceptos entre ustedes. Pero la verdad es que en general después no se hace. Les pido que todo lo que ustedes quieran opinar o preguntar no lo dejen pasar. Me interrumpen porque esa es la idea de estas charlas. A mí me pidieron que hable un poquito de conceptos generales de la hipertensión arterial. Entonces, yo quisiera dejarle a ustedes 4 o 5 conceptos sobre lo que es hipertensión arterial. Y los conceptos son eso, no son números, no son cosas que uno debe memorizar, sino me interesaría que ustedes puedan quedar con algunas ideas de lo que es la hipertensión en general y que los haga pensar. Ese sería el objetivo de esta charla. Si ustedes consiguen pensar en lo que es la hipertensión más allá de los números, si ustedes consiguen, si yo consigo con esta charla generar algunas dudas en ustedes, pues bueno, se habrá cumplido el objetivo de esta charla. Hay algo que es muy importante. ¿Y qué es esto? La hipertensión es uno de los factores de riesgo cardiovasculares modificables más importantes. ¿Por qué yo lo señalo a esto? Porque la hipertensión, señores, es una epidemia. La hipertensión arterial es un gran problema de salud que tiene dos problemas. Uno, la alta prevalencia, como lo vamos a ver. El otro es que no produce síntomas. Entonces la hipertensión vos la podés tratar mal o no tratarla durante 20 años y bien, gracias. El tema es que lo que trae son las consecuencias que son siempre catastróficas. Entonces, nosotros deberíamos tener ese concepto como médicos generalistas, como cardiólogos o como clínicos, lo que seamos, que nosotros estamos frente a una patología que es modificable, con una altísima prevalencia. Entonces, nosotros grabamos este concepto, vamos a entender que nuestra intervención puede cambiar el futuro de nuestro paciente. Esto es sumamente importante. La prevalencia de la hipertensión es altísima. Ya lo vamos a ver en Argentina, y esto es global, esto es más que todo en el mundo occidental. Y a medida que aumenta la presión arterial, y esto lo subrayo, aún dentro de valores considerados normales, se incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad. Aún dentro de valores considerados normales. Esto surge de un metaanálisis que se hizo ya hace muchos años, en el año 2002, que nos enseñó un montón de cosas, pero removió el avispero y generó un lío que al día de hoy todavía no lo tenemos resuelto. Pero ustedes fíjense, quizás ya lo hayan visto alguna vez a esto. Tan oscuro así, se me van a dormir. ¿Sí? Bueno, ¿se ve ahí? Ahora van a dormir, pero mal. Cualquier momento los empiezo a señalar con el... No tenemos la linterna del acomodador para el... Bueno, entonces, esto seguramente ustedes lo han visto, pero esto nos enseñó algo fundamental. ¿Qué es? Que a partir de los 115-75 el riesgo cardiovascular se va doblando cada vez que aumentamos 20 de diastólica o 10 de sistólica. Quiere decir que las personas que tienen 135-85 tienen el doble de riesgo que los que tienen 115-75. Y así sucesivamente a los 175-105. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué nos enseñó esto? En realidad, el corte de 140-90, 130-80, 130-85 es absolutamente falso y mentiroso. Es decir, nosotros lamentablemente tratamos a pacientes que tenemos que medir números, y los números evidentemente son cuestiones que el hombre lo pone puntos de corte y no son reales. Entonces, alguna vez una persona que sabe muchísimo de hipertensión, que es Norman Kaplan, dijo: dejémonos de joder con el tema de que la presión normal, ¿cuánto es? Esto lo dejó claramente. En realidad la presión normal es 115-75. Y si vos tenés 135-85, tenés el doble de riesgo del que tiene 115-75. Entonces, esto se sabe muy bien. Lo que no se sabe, lo que no tenemos claro al día de hoy, es si nosotros hacemos el proceso inverso bajando la presión, y arrancamos con este que tiene 175, 105 y lo llevamos a 115, 75, si volveríamos a bajar el riesgo a 1.
¿Por qué no se sabe? Porque existe lo que se llama, y algo habló recién Fernando, que es la curva J. ¿Qué es la curva J? La curva J es, si yo empiezo a bajar la presión, va a llegar a un punto donde la mortalidad va a empezar a aumentar. Un viejo maestro mío decía, cuando se empezó a hablar de la curva J, existe, no existe, qué sé yo, ¿sabes qué te pido? Que cuando vayan 20 avísame. Cuando se empezó que existe la curva J, no existe la curva J, él decía una cosa muy cierta. Decía, ¿ustedes creen que no existe la curva J? Bájenle a cero la presión a todos sus pacientes y van a ver que se les mueren el 100%. Es una pavada, pero no deja de ser real. O sea, está claro que existe un punto donde nosotros, si bajamos mucho la presión, vamos a empezar a dar un perjuicio al paciente en vez de un beneficio. Esto no lo tenemos claro y de ahí viene ahora la mezcla de cuál es el valor normal de presión. Pero esto sería muy importante que ustedes lo tengan muy claro. La presión, yo siempre a los pacientes, me gusta mucho el ejemplo de la velocidad, es igual que la velocidad. El límite de 110 o 130 es artificial. No quiere decir que si el límite es 110 y chocás a 109 no te pasa nada y si chocás a 111 te matás. Está claro que mientras más fuerte vayas, más riesgo de que te pase algo tenés. Mientras más despacio vas, mejor. Ahora, si vos pretendés ir en la autopista a 15 porque vas bien despacito, no te va a pasar nada, lo más probable es que tu riesgo termine aumentando porque te van a llevar puestos atrás. Entonces, el concepto de la velocidad a mí me gusta mucho explicárselo a los pacientes porque tiene que ver con esto. Y este es otro concepto que ustedes deberían tener, bajar la presión, más allá de que hoy cuando ustedes leen y si leen guías y todos van a encontrar un montón de elementos, cómo bajarla, con qué drogas, pero lo que tenemos absolutamente demostrado, también publicado por el mismo autor en ese mismo metaanálisis, que bajar la presión produce beneficio, independientemente de la droga y todo lo que podamos discutir después. Bajar la presión produce beneficio. Fíjense, 2 milímetros de mercurio que le bajemos, esto a nivel poblacional, baja más o menos el 7% el riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica y 10% por ACV. O sea, nuestra intervención, si la hacemos, va a tener beneficio. Gran concepto que deberíamos tener en claro. Entonces, ¿cómo es este tema de la presión? Que el valor normal que le pongamos es una cuestión absolutamente artificial que nosotros lo vamos a hacer para encuadrar, para poder poner un diagnóstico, pero que no es cierto en cierta manera real. Y si nosotros actuamos bajando la presión con la forma que sea, no farmacológico, vamos a obtener beneficios. Fíjense, estos son conceptos muy generales, pero para que ustedes lo recuerden, la mayoría de los trabajos, ¿qué es lo que muestran? Que lo que más baja cuando vos bajas, el mayor beneficio está en insuficiencia cardíaca, más o menos la mitad disminuye la insuficiencia cardíaca con el tratamiento y la hipertensión arterial, repito, independientemente de la droga, etcétera, etcétera. Estos son conceptos globales. El infarto baja un cuarto y el stroke baja más o menos un 40%, un poco más de un tercio. Entonces, bajar la presión te baja a la mitad del riesgo de insuficiencia cardíaca, un cuarto el riesgo de infarto y te baja un tercio el riesgo de accidente cerebrovascular. Bien, decíamos que es una patología prevalente, o sea, que es una patología muy frecuente. ¿Cuánto es en Argentina la prevalencia de hipertensión arterial en adultos? ¿Cuánto creen ustedes, o si lo saben, cuántos adultos, acá somos todos adultos, algunos más que otros, pero ¿cuál es la prevalencia para ustedes de hipertensión arterial en Argentina? Todos sabemos que es alta, pero en números, ¿se animan a tirar un número? ¿Alguien la sabe? ¿Cuál es la prevalencia? Nadie la sabe. Alguien se tira a la pileta, gana un coffee break. ¿Cuánto es? 50%. ¿Quién fue el corajudo que dijo? ¿Quién fue? ¿Tuviste el fin de semana en el simposio? Ah, ¿no? Bueno, la tiraste. La tiraste, no estaba errada. El estudio en realidad es un registro que se hizo, que se llama Renata 2, que algo lo nombró Fernando. Es un registro que se hizo en la Argentina en el año 2016, que se hizo en todas las provincias de la Argentina. Mostró que la prevalencia de hipertensión arterial en adultos mayores de 16 años es del 36%, altísima, estamos hablando de adultos, ¿sí? Altísima la prevalencia. Y hace un rato cuando estaba hablando Fernando, estaba no sé qué dijo y Sebastián decía, y empeorando. ¿Por qué? Porque en realidad este número
los Renata, se llama Renata 2 porque es el segundo Renata que se hace. Se hizo 10 años antes, en el año 2006, y había mostrado que la prevalencia era del 33%. O sea, no solo que la prevalencia es alta, sino que venimos en el camino inverso de lo que vienen muchos países en el mundo. Nuestra prevalencia en hipertensión viene aumentando. Recuérdenlo, tercio de la población adulta en Argentina es hipertensa, con lo cual, si ustedes no se han tomado la presión, tómensela. ¿Por qué? Porque hay hipertensión en todos en todas las edades. Esto es, de acuerdo al sexo, hombres y mujeres, y separado por cada década, separado por cada 10 años. Esto también es un comportamiento habitual. Al principio es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero por arriba de los 65 años esto se equipara, incluso por arriba de los 80 la pasan las mujeres. No se sabe si es porque sobreviven más las mujeres, porque nos taladran la cabeza a nosotros, o si en realidad es porque es un fenómeno que se produce. Ahora, yo me quiero centrar en las dos puntas. Observen ustedes por arriba de los 65 años la prevalencia de hipertensión arterial. Muchachos, hagan hipertensión porque laburo van a tener siempre, de eso no tengan ninguna duda. Por arriba de los 65 años la prevalencia de hipertensión arterial supera el 70% de las personas. Supera el 70%. Es altísima la prevalencia que tenemos de hipertensión arterial. Pero este extremo también es interesante, porque por debajo de los 35 años, los adultos, varones, casi el 20% es hipertenso. Casi el 20%. ¿Todos ustedes se toman la presión? Habría que verlo, a ver si tenemos un tensiómetro acá y si tenemos el 20% de los adultos y el 7% de las mujeres y con presión elevada. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Yo lo decía el otro día en el simposio de la Sociedad de Santa Fe, que di una charla. El problema que tenemos nosotros es que a los adultos jóvenes no le tomamos la presión. Y en general el adulto joven no va al médico a tomarse la presión. Cuando va al médico va por un cuadro bronquial o por alguna otra cosa, y en general ese médico no le toma la presión. Esto es peor de catastrófico que lo que decía Fernando, que me preguntaba. Fíjense lo que es conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial. Esto es población hipertensa en Argentina. Observen, 38% de los hipertensos ni saben que son hipertensos. Globalmente, 6% saben que son hipertensos pero no se tratan porque no les duele la cabeza. 31% se tratan pero no tienen la presión controlada, y solo el 24%, o sea, un cuarto de los pacientes de los hipertensos está tratado y controlado. Repasemos, globalmente, tenemos una población hipertensa muy alta en Argentina, 36%, y con un muy mal control y alto nivel de desconocimiento. Si separamos un poquito y miramos más detenidamente, observen de nuevo por edad, fíjense lo que yo les decía, los más jóvenes son los más vulnerables. Casi ninguno de los jóvenes sabe que es hipertenso. 3/4 parte de los hipertensos jóvenes no saben que son hipertensos, por lo que decíamos recién, porque no van al médico. Entonces, la conducta nuestra, si nosotros queremos mejorar esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a buscarlo nosotros a los hipertensos. Porque nosotros nos estamos equivocando, estamos en el consultorio esperando que venga el hipertenso y ese hipertenso no viene. ¿Quién de ustedes se hace chequeo cardiológico? La mayoría de ustedes son jóvenes. ¿Quién se hace chequeo cardiológico? Nadie. Sí, las mujeres un poco más, y acá esto es separado hombres y mujeres, y si ustedes ven a mismas edades, los porcentajes de desconocimiento en las mujeres es menor. Es lo que yo le digo el efecto del ginecólogo, porque la mujer tiene la idea de prevención ya desde muy chica. El hombre no lo tiene. Nosotros los hombres no tenemos la idea de la prevención como la tiene incorporada la mujer. Entonces, la mujer va al ginecólogo y hoy los ginecólogos te hacen un montón de laboratorio y todo, y es más fácil engancharla. Fíjense, jóvenes, hombres tratados y controlados no llega al 5%. Entonces, otro concepto que ustedes deberían tener, ojo con los jóvenes porque son los más vulnerables. Entonces, fíjense, a medida que van pasando los años, el desconocimiento va disminuyendo por la simple y sencilla razón de que la gente empiece a ir al médico. Pero va tarde, porque este tipo capaz que empezó 30 años antes con la hipertensión arterial. Entonces, todo el daño que se produce a nivel renal y vascular ya se produjo. Yo lo que voy a mostrarle un poquito ahora es conceptualmente cómo se diagnostica y cómo se enfoca el hipertenso basado en esto, en el consenso
argentino de hipertensión arterial, que lo nombraba Fernando recién. Por primera vez en el año 2017, las 3 sociedades más importantes de Argentina en lo que es cardiología, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, las 3 sociedades nos juntamos y por primera vez hicimos un consenso conjunto. Es perfectible, tiene errores, tiene una serie de cosas, pero lo hicimos pensando en lo que creemos que es lo más importante, que es un consenso dirigido a médicos de atención primaria de la salud. Porque está absolutamente claro, y los que trabajan bien en el mundo en hipertensión saben que el enfoque es hacia el médico de atención primaria. La hipertensión arterial, piensen ustedes, 36% de los adultos en Argentina son millones y millones de personas, y la van a tratar los cardiólogos que hacen hipertensión, nunca jamás vamos a conseguir controlar. Lo que nosotros necesitamos es que los médicos clínicos se empapen con la hipertensión, darles cuestiones claras y que empiecen a tratarlo un poquito mejor. Entonces, esta es la clasificación de hipertensión arterial. La clasificación de hipertensión arterial, nosotros en Argentina seguimos creyendo que el límite de la normalidad, recordando lo que les decía recién, esto es totalmente arbitrario, pero es 130/85. Obviamente que tiene una base científica epidemiológica, pero digamos, es discutible, ya después les muestro otra cosa. Entonces, seguimos creyendo que el límite de la normalidad es 130/85 y el límite de la anormalidad, o sea, de la hipertensión arterial, es 140/90. Lo que queda en el medio, entre 130 y 140 y entre 85 y 90, llámenle como quiera, presión limítrofe, normal alta, borderline, como quiera, pero es una zona gris. Está claro que el tipo que está acá, como decía recién, esto es un continuo. Digamos, la presión no viene normal hasta ayer y hoy se volvió hipertenso. Fue subiendo la presión. Entonces, tengamos en cuenta que los que están acá es una zona gris. Pero el límite seguimos creyendo que es 140/90. ¿Discutible? Sí, totalmente discutible. Hay otras guías, seguramente ustedes lo han escuchado nombrar. La guía nuestra es 2017. A los poquitos meses salió la guía de American Heart y American College, la guía americana, que como siempre a los americanos les gusta patear el tablero. Ellos hicieron una guía absolutamente cuestionable, no lo vamos a discutir acá, si quieren después si hay tiempo para preguntas lo podemos charlar después, absolutamente cuestionable, pero ellos hicieron una guía totalmente diferente a la nuestra. Esta es la europea que salió en el 2018, que es muy parecida a la nuestra. Ellos le agregan el óptimo, pero ponen como normal todavía 130/85, igual que nosotros, y ponen como patológico 140/90, igual que nosotros. Lo que pasa es que le llaman normal alta en vez de presión borderline o limítrofe. Pero el límite de 140/90 lo siguen manteniendo. Los americanos no. Los americanos que hicieron el normal lo llevaron a menos de 120/80 y la hipertensión por arriba de 130/80. O sea, si vos tenés 132/81, para las guías americanas es hipertensión arterial. Gracias. Repito, esto es algo que es absolutamente cuestionable y los números son números. Lo importante es el concepto que usted tiene, que si el tipo viene aumentando la presión desde 115 para arriba, va yendo hacia la hipertensión arterial y uno debe estar pensando en eso. ¿Cómo diagnosticamos? Estas 3 cosas, por supuesto esto va a quedar acá también y creo que después no sé si lo hacen llegar, los slides quedan, pero esto es lo que nosotros siempre debemos tener en la cabeza cuando estamos frente a un hipertenso. Tenemos que detectar o confirmar la presencia de hipertensión, establecer el riesgo cardiovascular global, como lo mostró Fernando, e identificar posibles causas de hipertensión secundaria. O sea que nosotros cuando tenemos enfrente un paciente que es potencialmente un hipertenso, estas 3 preguntas las tenemos que hacer siempre. ¿Es realmente un hipertenso? ¿Qué riesgo global tiene? Y si es un hipertenso, si hay posibilidad de hipertensión secundaria. Muy importante y muy rápido, para detectar hipertensión arterial lo ideal es hoy todas las guías lo dicen, hacer tomas de presión arterial fuera del consultorio. No alcanza con diagnosticar hipertensión, excepto en algunos casos que ya lo vemos, no alcanza solo con la presión de consultorio, hay que buscar tomar la presión fuera del consultorio. MAPA o el MDPA, digamos, el control ambulatorio de presión arterial, cualquiera de las 2 se puede hacer. Establecer el riesgo cardiovascular global, ahora vamos a eso, y siempre pensar en hipertensión secundaria. Entonces, ¿qué es lo que se dice sí o sí habría que hacer un hipertenso? Anamnesis, no voy a entrar en anamnesis porque todos sabemos
todos sabemos lo que tenemos que preguntar y no cambia de cualquier anamnesis general más allá de alguna cosa dirigida. Sí me interesa que recuerden en la anamnesis, que uno muchas veces lo saltea, es preguntar sobre drogas que pueden aumentar la presión arterial. En rojo las más importantes, recuerden siempre de preguntarlo, porque ustedes dicen, ¿toma algún medicamento? No. ¿Gotas para la nariz usás? Ah, sí, gotas para la nariz. ¿Antiinflamatorio usás? Ah, sí. No lo considera medicamento la gente. Entonces, siempre tengamos en cuenta, cuando hacemos la anamnesis más allá de lo global, hacer la pregunta puntual. ¿Toma alguna medicación? No. Pero usás esto, porque es de absolutamente uso frecuente y es causa de hipertensión arterial. En el examen físico también, básicamente lo dirigido a lo cardiovascular, pero les pongo el énfasis en lo que es la evaluación vascular. Primero, tomar la presión en los dos brazos y segundo, buscar lo que es la disminución de los pulsos femorales, la ausencia o asimetría de pulsos, soplos abdominales y soplos carotídeos. O sea, el examen vascular general, más allá de lo otro que ustedes conocen. De la técnica de tomar la presión arterial, recuerden que se toma siempre sentado, o sea, no siempre hay situaciones donde se toma de pie, como quizás no sé si lo va a decir Sebastián Desponó en los mayores de 80 años, pero digamos, la técnica correcta es paciente sentado, espalda apoyada, brazo a la altura del corazón con el brazo desnudo, ¿sí? Las mediciones se deberían hacer de preferencia con un equipo automático, aún en el consultorio, equipo automático, y siempre hay que promediar al menos 2. Si vos tenés una caída muy mayor a 10 milímetros de mercurio, algunos dicen 5, acá dice 5, pero en general se acepta 10. Si vos tenés la primera que te dio 162, le hace una segunda y te dio 130, le cayeron 32 milímetros de mercurio entre la primera y la segunda, ¿qué pasó? Tipo, le bajó milagrosamente la presión, el equipo anda mal. Bueno, si está descartado que el equipo anda bien como debería ser, lo que pasó es fenómeno de alerta, que se llama lo que antes se le decía hipertensión de guardapolvo blanco. El tipo se relaja un poquito y la presión empieza a bajar. ¿Hasta dónde se la tomo? Hasta la presión que se estabiliza en menos de 10 milímetros de mercurio. El promedio de esas dos es la presión. Entonces, diagnóstico de hipertensión arterial. Primera visita, el tipo que es normal, es normal. O sea, hay una excepción, ahora lo vamos a ver. Pero como cuadro globalmente es esto. El que está en hipertensión grado 3, por arriba de 180, 110, es hipertenso. Entonces ahí en las puntas ya tenés los diagnósticos. La parte más discutible, la más conflictiva, son la mayoría, lamentablemente, que son los que quedan en el medio. A esto se sugiere una segunda visita y en esa segunda visita, si el paciente ya viene más relajado y la presión se normaliza, entraría dentro de lo que es presión normal y si se va para arriba, si mantiene niveles de presión elevados, entraría dentro de lo que es hipertensión arterial. Ahora, siempre a este grupo se le sugiere hacer presiones fuera del consultorio, MAPA o MDPA. A este grupo, que es el gris, claro, si el tipo viene y tiene 109/61, no hace falta que le hagas nada, es normotenso. Si tiene 225, 135, es hipertenso, pero si está acá en el medio, les aconsejo hacer en una tercera visita controles fuera del consultorio. Y esto es la otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta, como yo les decía, de la misma manera que cuando hacemos diagnóstico de hipertensión arterial, debemos siempre pensar en esas tres cosas. ¿Se acuerdan? Si el paciente es hipertenso, para lo cual pensar en presiones fuera del consultorio, si tiene daño vascular o no, o sea, si tiene el riesgo cardiovascular global y si tiene hipertensión secundaria, de la misma manera de pensar eso, debemos tener este esquemita en la cabeza. Presiones ambulatorias y presiones de consultorio. Presiones de consultorio más de 140/90, el tipo está para el lado de la hipertensión. Ahí puede ser que sea un hipertenso de guardapolvo blanco o de consultorio o un hipertenso real. Si está para acá o es un normotenso o tiene hipertensión oculta que no te la muestran en el consultorio. Para eso la única forma de saberlo es hacer mediciones, por eso le decía recién, fuera del consultorio. Si las mediciones fuera del consultorio dan que tiene menos de 135/85, va a quedar, si estaba menos de 140, es el normotenso real. Si está por arriba y acá estaba por arriba, es el hipertenso real. Ahora, si acá te da normal y está hipertenso, es el hipertenso de guardapolvo blanco. Y les recuerdo esto que no se conoce tanto, que es el hipertenso oculto. El hipertenso oculto, que es el paciente que vos lo ves con presiones normales en el consultorio, pero tiene hipertensión fuera del consultorio. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hago? A todas las personas que van a mi consultorio le tengo que hacer
le tengo que tomar la presión fuera del consultorio. No, hay un perfil del paciente que es el que tiene sospecha de hipertensión oculta, que es lo opuesto al hipertenso de consultorio. La hipertensión de consultorio en general son mujeres añosas. Los hipertensos ocultos son en general hombres fumadores con factores de riesgo, obesos, ¿sí? Y muchos de ellos tienen lesión de órgano blanco. Entonces, si vos encontrás hipertrofia y tienen la presión normal, siempre pensá en hipertensión oculta. Otro dato que suele ayudarnos es, si el tipo tiene apnea del sueño, altamente probable que sea un hipertenso oculto, y si el paciente en una ergometría, para una de las pocas cosas que sirve la ergometría en hipertensión arterial, si te da hipertensión reactiva. Si el tipo tiene hipertensión reactiva, puede ser un hipertenso oculto. Los estudios de rutina, ¿qué es lo que se debería hacer? Entonces aquí hicimos examen físico, anamnesis y estudio de rutina. La rutina, lo convencional. Recordando que estos pacientes tienen que hacer siempre un cálculo de filtrado. No solo nos manejemos con la creatinina, hagamos un cálculo de filtrado. Y se aconseja, el electrocardiograma. Entonces, fíjense que con un examen físico simple, con una anamnesis de todos los días y con un laboratorio que es de rutina más un electrocardiograma, nosotros podríamos hacer una buena evaluación del riesgo global. Ahora, como les decía Fernando y les decía yo recién, olvidémonos de tratar números, salgamos de los números y tratemos riesgo. Porque en realidad vos no tratás, es lo mismo que el colesterol, vos no lo tratás al paciente para bajarle el número en el papelito, vos le bajás el colesterol para bajarle el riesgo de que haga un evento a largo plazo. Con la presión pasa lo mismo, entonces aprendamos a evaluar riesgo. ¿Cómo evaluar riesgo? Esto lo deberíamos hacer siempre. Los factores de riesgo adicionales, ¿qué son? Son los factores de riesgo convencionales para cardiopatía isquémica. Antecedentes familiares, digamos, dislipidemia, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, etc. Y les subrayo acá factores psicosociales, que esto es algo que puso el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial y que otras guías no las tienen. En un país como el nuestro, en una situación como la actual, lo psicosocial tiene un peso más que importante. Por eso deberíamos interrogarlo puntualmente. Daño de órgano blanco también, lo que ustedes conocen. ¿Qué saben qué es? A nivel corazón, básicamente la hipertrofia ventricular izquierda, que se puede sacar con electrocardiograma, las placas de carótida en lo que es lo vascular, la rigidez arterial, que es la BOP, que ya lo vemos un poquito más, y la insuficiencia renal. Y las condiciones clínicas asociadas, también las conocidas, el ACV, la IT, la cardiopatía, pero les recuerdo esto que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta como una condición clínica asociada, que es la insuficiencia renal, por esto que le decía que muchas veces no hacemos el filtrado bien, vemos creatinina 1,35, no, está bien, tiene una creatina normal. Sacar el filtrado y ver cuándo te da, y va a ver que muchas veces el filtrado te da 38. Entonces, aprendamos a hacer Cochrane Gold o cualquiera, son todas cuestionables, todas tienen su problema, pero es mejor hacerla que no hacerla. MDRD, hoy las tienen todo en el celular, bajan el MedCalc o cualquiera de ellas, te saca toda la fórmula de filtrado que quieras. Y la otra es enfermedad vascular periférica. La enfermedad vascular periférica, un tipo que es un vascular periférico o que tiene una carótida con problema o lo que sea, es un paciente de altísimo riesgo para hipertensión arterial. Y lo que mostraba también Fernando, que es estratificar el riesgo. Una vez que uno hizo cosas muy simples, como decíamos, examen físico, anamnesis, el laboratorio básico, el electrocardiograma, y hizo esta evaluación para ver si tiene enfermedad coronaria o no tiene enfermedad coronaria, uno puede sacar las tablas de riesgo. Fernando él decía que él lo hace después del consultorio, se quede, lo hace. Yo prefiero hacerlo delante del paciente. Yo esta misma tablita la tengo en la compu. Entonces yo una vez que termino de examinar al paciente, le tomé la presión y todo, lo que hago es, le digo, mira, vos estás en tal riesgo, porque el impacto del color y todo eso ayuda. Es personal, esto lo pueden hacer o no, pero la estratificación de riesgo está clarísimo que uno debe hacerlo y es por una cuestión muy sencilla. ¿Sí? Así sigue esto. Ustedes fíjense que a mismo valor de presión, vos podés tener un paciente con 151, 93 y el tipo puede ser de bajo riesgo, moderado, alto o muy alto riesgo.
al mismo nivel de presión, con lo cual estratificar el riesgo es sumamente diferente. Y bajar solo la presión, yo puedo bajar solo la presión, pero mantener absolutamente el mismo riesgo que el paciente tenía antes. Entonces le estoy haciendo gastar plata, pero no le estoy garantizando nada en un futuro. ¿Qué deberíamos hacer más allá de eso? Esto es lo que el consenso plantea. Ecocardiograma a todos los hipertensos. No dice ecodoppler, eco solo. ¿Para qué? Para tener, porque el gold standard hoy, más allá que en realidad el gold standard para hipertrofia es la resonancia, pero el gold standard convencional nuestro es el eco. Entonces hacer un eco para tener la certeza si el paciente es hipertrófico o no. Ustedes saben que el electrocardiograma, el Sokolov, por ejemplo, tiene una sensibilidad y especificidad que son bajas. Entonces, hacer a todos un ecodoppler en algún momento de su diagnóstico y a los diabéticos lo que es microalbuminuria y examen oftalmológico. Todo lo demás puede no ser hecho. Y creo que lo muestro en este, perdón, era otro el slide, a ver si lo tengo más adelante. No. ¿Qué es lo que se aconseja? Digamos, ¿cuándo sirve hacer para evaluar carótidas o una BOP para ver si el paciente tiene rigidez arterial? Cuando el paciente tiene riesgo moderado. Este es otro concepto que ustedes deberían recordar. Esto no lo van a tener de memoria, lo pueden tener en la compu, pero como conceptualmente, los pacientes de riesgo intermedio son los que más se benefician cuando uno empieza a evaluarlo mejor. Si el paciente tiene un muy bajo riesgo y yo le hago todo esto y le encuentro que tiene una pequeña placa en la femoral, el riesgo global no va a cambiar y en teoría el concepto de tratamiento en hipertensión arterial tampoco debería cambiar. Puede sí cambiar desde el punto de vista de la dislipidemia, que eso es una cosa que es para charlar. Pero si tiene riesgo bajo, no le aportaría demasiado de la misma manera que si el tipo tiene riesgo alto. Si el tipo es un tipo que ya tuvo un infarto, es hipertenso, dislipidémico y diabético, en realidad el riesgo ya está absolutamente establecido. Lo otro no aportaría mucho como estratificación. ¿Me siguen? Bien, entonces, finalmente en lo que es hipertensión, lo que le decía, pensar en el diagnóstico fuera del consultorio, estratificar riesgo y lo otro pensar en secundaria. Secundaria es para dar una charla, yo simplemente les quiero recordar esto. Pensar en apnea obstructiva del sueño, preguntar si el paciente es roncador, eso es ideal, la esposa o el esposo para que te lo cuenten, y si hay apnea del sueño, esto debería ser evaluado, porque hoy se considera que la causa más frecuente de hipertensión secundaria es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bien, el tratamiento ya se habló, yo con estos 5 últimos slides, 7, termino. Yo no voy a hablar de tratamiento porque se va a hablar después del tratamiento sobre, Sebastián va a hablar sobre situaciones especiales y Fernando ya habló un poco. Pero sí quiero recordarles 2 o 3 cosas. Esta ya lo nombró Fernando y quiero insistir en esto. Se recomienda el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada que permiten el tratamiento en una única dosis diaria para facilitar la adherencia. ¿Quién de ustedes que ha tenido que tomar un antibiótico cada 8 horas, 10 días, lo ha hecho? Nadie. Lo tomás 5 días, se te fue la fiebre, mejoraste, qué sé yo, te sentiste bien, te fuiste a laburar, no tomas más el tratamiento. Imagínense nosotros que le querramos dar a un paciente un tratamiento de largo alcance 3 veces por día. Imposible. Entonces, recordemos que hay que hacer todo el esfuerzo para darle una medicación que sea una pastilla a la mañana, nada más. Para la elección del tratamiento farmacológico es importante conocer la respuesta al tratamiento previo, eso hay que preguntarlo. El tipo ya tomó betabloqueante, no le cayeron bien, ya tomó IECA, le dio tos, entonces tenemos que saberlo para no fracasar, porque el fracaso en estos pacientes es sumamente complicado. Y lo otro, no lo debemos olvidar, todos lo saben, pero la estrategia terapéutica elegida debe tener en cuenta la condición socioeconómica. Ustedes saben lo que cuesta un tratamiento hoy. Entonces, hacer un tratamiento cuesta 2.500 pesos cada medicamento, le das 5, chao, olvídate, no te lo hacen. Objetivo terapéutico, menos de 140-90. Esto también es cuestionable. Si ustedes son de lo que les gusta leer las guías americanas, me van a decir, pero no, si la guía, el estudio Sprint, qué sé yo. El objetivo terapéutico en Argentina sigue siendo menos de 140-90. ¿Por qué? Porque tenemos pésimos resultados. Si tenemos el 36% de los pacientes hipertensos, si tenemos el 75% de los hipertensos que no están controlados, ¿para qué nos vamos a poner tan estricto en bajarla si total no conseguimos lo que tenemos que conseguir? Entonces,
como modo muy sintético de recordatorio en lo que es tratamiento de la hipertensión arterial, esto es lo que se recomienda y yo le saco una parte. Yo le saco, fíjense, lo que es nivel 1 hipertensión, si tiene 145, si tiene 155, yo se lo saco. Traten riesgos. Si el paciente es de riesgo bajo, que son la minoría, pueden hacer monoterapia con el fármaco que quieran. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes van a ser de riesgo moderado alto, con lo cual hay que darle tratamientos con combinaciones de drogas. Uno de los grandes problemas, que no da lamentablemente para hablar ahora, uno de los grandes problemas que se vio en el registro RENATA 2 es que el 73% de los pacientes en Argentina están tratados con monoterapia, una droga. Gente, terminemos con el enalapril 5 una vez por día, porque vos vas al consultorio y yo no sé cómo puede ser que todavía lleno de pacientes enalapril 5 cada 24 horas. No sirve ese tratamiento, ¿sí? De entrada el enalapril sea cada 12 horas. No es que no sirva el enalapril, no sirve 5 miligramos una vez por día. Entonces, combinaciones farmacológicas. Todos los estudios mostraron que para conseguir objetivos, todos los estudios a nivel mundial, necesitas 2 drogas y media. En Argentina usamos una. Bien, acuérdense siempre de esto, tratar de combinar varios mecanismos que sean sinérgicos y sobre el tratamiento, lo que habitualmente no se habla, que yo se lo quiero recordar, que uno debe pensar en lo que es la compliance. La compliance es el porcentaje de pacientes que toman una medicación exactamente como fue prescripta. Puede ser en la toma o en el tiempo. En el tiempo es lo que se llama persistencia. Si nosotros no lo pensamos a esto, lo único que vamos a hacer es escribir recetario al cohete. Tome este, y los pacientes no lo cumplen. Fíjense, este trabajo es un trabajo bastante nuevo que lo hizo Brian Williams. Brian Williams es un británico que es el líder de las guías europeas. Si ustedes han leído la guía europea, Brian Williams, un tipo muy capo, hicieron este trabajo en el mundo real. Agarraron a todos los pacientes, agarraron un grupo de pacientes británicos y otros chicos de República Checa y sospechaban que tenían fallo de tratamiento, entonces sospechaban que podían ser no adherentes y le dosaron por espectrometría en orina y en sangre los fármacos que decían que tenía que tomar. Fíjense, pacientes que tenían indicado una droga, una pastilla, casi todos eran adherentes, menos del 20% eran no adherentes. Fíjense los que tienen indicado 6. 80% cuando le fueron, ¿usted lo toma? Sí, sí, yo lo tomo. Lo que te hacen en el consultorio, ¿tomás? Sí, sí, lo tomo. Le dosaron en orina, 80% de los pacientes eran no adherentes. Conclusión de esto, y esto es lo que me interesa que les quede como concepto del tratamiento, nosotros debemos tratar a los pacientes con 1 o 2 pastillas. Después olvídense, ¿sí? Con N final, olvídense. Si le quieren dar 75, désenla, pero no se las van a cumplir los pacientes. Está demostrado, esto no es que lo digo yo, esto lo dice la evidencia. Hay un montón de cosas que por una cuestión de tiempo no las pude traer. La edad es un factor de riesgo. Cada 10 años aumenta un 70% el riesgo, un 30% el riesgo de que el paciente sea no adherente. Las mujeres, en esto que son siempre más cumplidoras, son más no adherentes que los hombres. El número de medicamentos, lo que decíamos recién, 77% de riesgo de aumento de la no adherencia cuando le aumentás una pastilla más. Y obviamente los diuréticos por la intolerancia. El paciente va al consultorio y te dice, si tomaste la medicación, no, hoy no lo tomé porque venía al médico, me iba a hacer pis, o mañana me iba a jugar las cartas con mi amiga, entonces no lo tomo. Aprendan a hacer evaluaciones de la adherencia. Hay muchas, acá les muestro algunas, hay un montón de escalas que uno puede hacer para evaluar adherencia. También preguntarle, ¿qué remedio tomás? La pastillita esa verdecita chiquitita, sí, yo todo lo mismo, sí, pastilla verde fluo así grande y con forma romboidal, no hay, son todo igual, la gente ni saben el nombre, menos van a saber lo que están tomando. Entonces aprendan a evaluar adherencia y creo que con esto termino. Muchísimas gracias.